Invitado de hoy es Ezequiel Coppel, estudió periodismo y cine en Buenos Aires y fotografía periodística y documental en Tel Aviv. Entre 2005 y 2008 fue productor ejecutivo de Dori Media Group, desarrollando contenidos televisivos para el público de Medio Oriente. Desde 2003 trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Medio Oriente. Es autor, entre otros, de los libros La disputa por el control de Medio Oriente en el 2016 y Medio Oriente, lugar común 2020. El campo de investigación de Ezequiel Coppel es política y conflictos, precisamente en Medio Oriente. Y está con nosotros acá en el estudio en persona. Ezequiel, bienvenido. Gracias por invitarme. Colega, compañero, especialista en este tema y en este tema tan complejo que es el tema de Afganistán. Decía, 20 años. Sí, 20 años. La guerra más larga que tuvo Estados Unidos. Más larga que Vietnam, podemos decir también. Y la guerra que más plata ha gastado también. Esto fue después del 11S, el Sí. 11 de septiembre, el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas, y la reacción fue entrar en Afganistán. ¿Cómo quedó esta situación del acuerdo que firma Donald Trump para retirar las tropas el 1 de mayo? Y bueno, y este regalito que le queda a Biden con la presión de OTAN, leía que para que no se retiren porque está buscando algún tipo de resolución conjunta del tema. Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que pensaba Trump y lo que piensa Biden. Si uno recuerda que Biden, por ejemplo, en el 2008, 2010, siempre se opuso a que Estados Unidos mande más tropas a Afganistán. Yo creo que Estados Unidos está en una disyuntiva, donde hay una alternativa que es Guatemala y tiene otra alternativa que es Guatepeor, de alguna manera. Es decir, tiene que ver de qué manera sale. Y tiene ciertos, podemos decir, vectores para presionar, que digamos que Talibán sigue siendo el mismo Talibán. Es decir, lo que busca es controlar Afganistán e imponer su tipo de gobierno. Pero también es el mismo Talibán con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, los líderes talibanes lo que piensan es, ¿por qué fracasó nuestro dominio de Afganistán, que fue del 1996 hasta el 2001, hasta que invadieron los estadounidenses, con apoyo también dentro de Afganistán? Fracasó porque el mundo no nos reconoció. Hay que recordar que al Talibán solo lo reconoció Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes. Entonces, de alguna manera, trata de mostrar como una cara más amena. Por ejemplo, el Talibán está hablando con Irán. Irán siempre fue su enemigo más jurado en su borde este. Recordemos que Irán estuvo a punto de invadir Afganistán en 1998 cuando el Talibán secuestró diplomáticos iraníes. Es decir, trata de mostrarse como un poquito más pragmático, etc. Y yo creo que también al necesitar plata, ¿por qué trata de mostrarse más pragmático? Porque necesita plata para mantener Afganistán, o un nuevo gobierno de Afganistán. Actualmente el gobierno de Afganistán, el gobierno central, sobrevive con cerca del 80% de plata del extranjero. El Talibán también va a necesitar un poco eso. Entonces, yo creo que ahí lo que se necesita es un poco controvertido, voy a decir, no menos intervención, más intervención, pero no solo de Estados Unidos, sino tratar de agrupar o meter en el conflicto a actores regionales y también no regionales. Por ejemplo, China, por ejemplo, Irán, por ejemplo, Pakistán. Es decir, yo creo que la solución está en eso, meterlos en el paquete, porque el Talibán lo que va a necesitar es plata. ¿Llega al gobierno solo o comparte el gobierno con el gobierno central? Entonces, por ejemplo, recuerdo una cosa que pasó el año pasado. El año pasado, en las zonas que controla el Talibán empezó a recibir ayuda económica del mundo, de Naciones Unidas, etc. ¿A cambio de qué? A cambio de que permitan la educación de las mujeres en la educación primaria, de alguna manera. El Talibán se opone a la educación secundaria, universitaria de las mujeres, pero hay ciertos vericuetos que se lo puede presionar. Es decir, para mí el futuro el Talibán va a estar en el gobierno, solo o acompañado. Sí. El tema es de qué forma. Y esa intervención, vos estás hablando ya no de una intervención militar, sino de apoyo económico. Apoyo económico y de algún tipo capaz que no solo la OTAN tenga fuerzas ahí, porque bueno, estamos en una zona donde solamente con rosas o con flores nadie te presta atención, sino algún tipo de intervención, no digo militar total, sino con algún tipo de asesores militares en el gobierno central, de alguna manera, que incluyan a los pakistaníes, a los iraníes, a los chinos, que les interesa mucho la minoría de Irán, la minería de Irán, la minería de Afganistán, digo. Es decir, yo creo que la respuesta es más intervención, capaz que menos militar, pero meter a todos en el conjunto. Ahora, el tema cuando decís el Talibán trata de mostrar una cara más amable, esto significa, por ejemplo,
no intervención o no acciones fuera de su territorio? Yo creo que sí. A ver, parte del acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán tenía para mí un error de nacimiento, que era: no nos ataquen a nosotros, pero pueden atacar al gobierno central. Y después lo que buscaba Estados Unidos es como una promesa que es imposible casi de certificar si la va a cumplir, es que corten sus conexiones con Al-Qaeda. ¿Eso de qué manera lo podés controlar? Yo creo que limitar eso es casi imposible. Yo creo que tiene que concentrarse Estados Unidos y el mundo en tratar de limitar al Talibán dentro de Afganistán. Lo demás es como rastrear de dónde viene el dinero, muchas cosas. Es casi imposible de alguna manera. Ahora, ¿cómo es esa relación del Talibán con Al-Qaeda? ¿Y qué es Al-Qaeda hoy? También bueno, estoy tentado de preguntarte. Al-Qaeda podemos decir que su centro ya no es Afganistán. Digamos que su liderazgo se ha esparcido por el mundo y podemos decir que capaz que ha mostrado su verdadera cara cerca de quien está, que es Pakistán de alguna manera. Yo Al-Qaeda no lo veo, es como completamente derrotado. Lo veo en algunos lados más debilitado, pero depende de la actitud que analicemos. Porque, por ejemplo, Al-Qaeda tiene mucha fuerza, ¿dónde? Por ejemplo, en Siria. Tiene mucha fuerza, ¿dónde? En África, etc. Esto me hace pensar una cosa. Yo me acuerdo leyendo los escritos de Bin Laden que se publicaron luego que Estados Unidos hizo la operación en Pakistán donde lo mató. Decían que el sueño de Bin Laden era meter a Estados Unidos en una guerra interminable. Habría que preguntarse si realmente de alguna manera indirectamente o directamente lo cumplió. Ciertamente. Claro. El otro tema, estaba buscando una cita, porque en estos días el secretario general de la OTAN, después de la reunión que mantuvo con las autoridades de Estados Unidos, con el nuevo secretario de Defensa, planteaba que la prevención que tenían ellos es que si Estados Unidos se retiraba, prácticamente la OTAN iba a tener que seguir el mismo camino. Es que esto no se podía hacer de forma unilateral, porque y la frase que utilizó fue: no podemos volver a convertir a Afganistán en un santuario del terrorismo internacional. Es decir, tratar de traducirme esta frase. Se refiere al peligro del ISIS, se refiere a otro tipo de cosas, el Talibán como peligro en sí mismo. Yo creo que el Talibán sigue siendo el mismo Talibán, pero como te decía antes, hay algunas aristas que han cambiado. Yo creo que no va a cometer el mismo error, pienso. Por supuesto estamos haciendo futurología, es muy difícil ver, pero yo creo que analizando, tratando de ponerme un poco en el lugar de ellos vieron más o menos por qué fracasaron. Como que apostaron demasiado, más que su altura, de alguna manera. Entonces yo creo que se van a concentrar más en lo que es Afganistán, que al mundo le importa mucho menos. Al mundo le empieza a importar mucho menos, por ejemplo, lo que pasó en el 2001, cuando el Talibán no solo atiende en Afganistán, sino empieza a atender en el mundo. ¿De qué manera? A darle refugio a los líderes de Al-Qaeda, que tienen una agenda un poco más general o global. Yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que el Talibán no va a cometer ciertamente todos los mismos errores. Yo creo que tiene cierta naturaleza que no puede cambiar, es decir, dentro de Afganistán. Claro. Es decir, sigue siendo el Talibán, sigue siendo el Emirato Islámico de Afganistán. Un puntito solamente. Sí. ¿Quién hubiera dicho hace 20 años que Estados Unidos iba a firmar un acuerdo con el Emirato Islámico de Afganistán, luego de la invasión de Afganistán? Claro. Todo ha cambiado, me parece, ciertamente. Y lo que se veía hace 20 años no es lo mismo que se ve ahora. Y ya vamos a ver cómo sigue cambiando. Me quedaría horas escuchándote porque aprende mucho uno escuchando tus conocimientos que tenés del tema. Te agradezco muchísimo. No, gracias por invitarme.